Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio El Expreso con Iris, donde pretendo traerles información pues concentrada y espero que de importancia para cada uno de ustedes. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra muy interesada en los temas de divulgación científica, especialmente en el área de la salud mental y del comportamiento. Este espacio lo he diseñado precisamente para tener una nueva interacción con ustedes y les pido encarecidamente que se suscriban y que activen la campanita para que sepan cuando les llega un nuevo material. Además, me encantaría recibir esos comentarios, esas retroalimentaciones que ayudan a que poco a poco vamos adquiriendo como una identidad en este espacio. Eso sería fantástico. Si crees que a alguien le puede servir la información, pues por favor no dudes en compartirla. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se está tomando las páginas de las revistas, de los periódicos. Tiene que ver con una sensación que estamos percibiendo últimamente al pasar todo el tema del COVID-19, pues también quedan una cantidad de secuelas emocionales y los especialistas, los investigadores tratan de darle algún nombre. Hace poco alguien muy especial me compartió un material que me pareció de vital importancia. Este fue publicado en el New York Times y la persona que lo quiera revisar, perfecto, es escrito por Adam Grant y publicado el 21 de abril del 2021. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del tema de la languidez. ¿Qué es eso de la languidez? ¿Qué ocurre? Y de pronto, ¿de qué manera podríamos paliarla un poco? Se sabe que toda esta circunstancia que hemos vivido ha generado una cantidad de cambios y estos cambios han estado dados específicamente por la gran incertidumbre, el miedo, estar ante una constante amenaza, las pérdidas que hemos ido obteniendo, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de esos hábitos que antes conservamos y que de pronto los perdimos, el tener que adaptarnos a unas nuevas rutinas, el tener que trabajar de una manera diferente y vivir de una manera muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Y ante todo, el hecho de estar durante periodos de tiempo grandes dentro de un confinamiento que todos sabemos no es algo natural para el ser humano, porque los mamíferos necesitamos del aire, de la luz, de las salidas y del explorar y estar en contacto con otras personas. Perfecto. Entonces, cuando aparece todo este tema de la pandemia, empiezan a aparecer elementos y quejas por parte de los pacientes. Una de las cosas que vi que fue bastante frecuente dentro de mis consultas tenía que ver con la fatiga emocional. Y la fatiga emocional estaba asociada al estrés, a la infodemia, a esa cantidad de información que nos llegaba y que nos aterraba, como les decía, a los duelos, a las adaptaciones que teníamos que hacer, a las carreras que tenía que moverse nuestra mente y además el hecho de muchas veces tener que tener multitareas y poner el foco en diferentes aspectos, siempre teniendo como ese temor de que algo pasara, de que muriéramos, enfermáramos, perdiéramos el trabajo, nuestra economía se fuera al garete y sobre todo que no volviéramos a vivir de una manera como veníamos viviendo. Entonces este agotamiento emocional se asociaba básicamente a varios trastornos. En muchos pacientes se presentó a raíz de este estrés continuado en el tiempo que se hizo crónico y que de alguna manera no pudimos paliar las situaciones porque ahí estábamos todo el tiempo solucionando pequeñas cosas, pero el gran conflicto estaba allí, latente. Entonces este agotamiento emocional se asoció a muchos casos de depresión, a muchos casos de ansiedad, a muchos casos de pronto de recrudecimiento de algunas enfermedades mentales, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria,
especialmente el trastorno de atracón, donde tanta gente empezó a manejar precisamente esas emociones que los avasallaban con la comida, ¿no es cierto? Adquiriendo un patrón continuo de alimentación emocional y sintiéndose después muy mal por el aumento del peso. También vino el estigma de peso y muchas otras cosas que, bueno, nosotros dijimos, esto va por el lado de la situación que se está viviendo. Perfecto. Muchas personas decían, no, yo estoy anonadado, yo me siento como perdido, y habían, pues claro, existe dentro de nuestras valoraciones de los pacientes elementos que nos permiten decidir si un paciente está pasando por ejemplo, por un episodio depresivo. Si una persona tiene una depresión, obviamente tiene anedonia, que es la pérdida del placer por todo lo que antes le generaba mucha alegría, mucho placer, pérdida de energía, alteraciones a nivel no solamente físico sino mental, pensamientos, ideas de culpa, ideas de pronto de desesperanza y otro tipo de sintomatología que hacía que obviamente esta persona estuviera como metida dentro de un hueco oscuro donde no sentía la posibilidad de salir. Y también a la vez aparecían síntomas de ansiedad que tenían que ver como con síntomas autonómicos, taquicardia, aumento en la frecuencia respiratoria, a veces ataques de pánico, sensación de desasosiego, sensación de la pérdida de control, etcétera, etcétera. Bueno, durante todo el tiempo, como les digo, vimos recrudecer y aparecer nuevas patologías, pero últimamente se empezó a hablar de algo que sin ser tan grave, sin ser tan severo, se está presentando con cierta frecuencia. Es un malestar que muchas veces no sabíamos definir muy bien y que tiene un nombre, y ese nombre es la languidez. ¿Qué es la languidez? Es descrita como una sensación de estancamiento y de vacío interior. Se siente como si estuviéramos pasando los días sin rumbo fijo, sin fluir adecuadamente, como que la repetición de la repetidera, como el día de la marmota, que todo se repite, todo es rutinario y empezamos a perder el interés en las cosas en general. Es como una sensación de me importa un carajo. Y empezamos a mirar la vida a través de un parabrisas. Pero si antes lo veíamos con curiosidad, con ánimo, con deseo de descubrir cosas, en este caso, en el caso de la languidez, ese parabrisas está empañado. Y se puede decir por muchas personas que están trabajando este término que esta podría ser una emoción predominante en el 2021, la languidez. Perfecto. Muchas personas no logran como definir muy bien los síntomas que se están experimentando y por eso muchas veces necesitamos acudir donde el especialista en salud mental. Muchas personas decían es que tengo problemas para concentrarme, es que estoy aplazando las cosas, como que me da pereza, es como que la vida me parece que es como lo mismo, soy capaz de hacer las cosas, sigo con mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero no siento esa emoción que sentía antes. No quiero decir que se perdía toda esa capacidad de pronto de involucrarme con mi trabajo, pero sí se perdía mucho como la motivación. Entonces se perdía una palabra que es muy importante, que es el entusiasmo, ese enteotimo, sentir la fuerza de lo divino dentro de uno que lo lleva a hacer cosas y a generar resultados y cambios. En lugar de eso estábamos como a la saga de lo que iba pasando, ya ni siquiera nos interesábamos tanto por las noticias, nos quedábamos con el televisor prendido viendo series, dormitando series porque ni siquiera las veíamos, como que nos negábamos a dormir. No es agotamiento porque todavía hay energía. No es depresión porque no se cumplen como todos los síntomas, ¿no es cierto? Y no nos sentimos hundidos y desesperados y como en el vacío absoluto. Solo
que nos sentíamos desprovistos de ese entusiasmo, de esa alegría, de sentirnos como que no estábamos fluyendo, como que estábamos estancados y como si fuéramos un disco, pero estuviera rayado. Pasaba sobre la misma raya y ese sonido incómodo que como que nos avisaba que las cosas no estaban bien. Y resulta que hay un nombre para eso y el nombre es languidecer. Entonces, como les decía, la languidez es una sensación de estancamiento y de vacío y sientes como si estuvieras arrastrando los días. Bueno, aquí hay una cosa que es clara. En psicología se piensa que en la salud mental hay un espectro muy grande de emociones, ¿no es cierto? De sentimientos, de sensaciones, de estados de ánimos que pueden ir desde el lado negativo, como una depresión muy profunda, con sentirnos absolutamente aislados del mundo y sin ningún sentido en la vida, hasta otra sensación que le han denominado el florecimiento. El florecimiento es considerado por los psicólogos la cima del bienestar. Entonces, cuando hay una persona en florecimiento, pues esta persona tiene un fuerte sentido de un propósito para seguir adelante, de dominio de sí misma y obviamente del dominio de algunas circunstancias y el deseo de asumir retos. Y también tiene un detalle muy importante, que los demás son importantes para él. Las otras personas siguen siendo importantes y lo que hagan esas personas es importante para ellos. En cambio, la depresión es considerada como el valle del malestar, donde uno se siente abatido, agotado, sin valor y sin propósito. La languidez se puede decir, según pues estos investigadores y esto que he estado leyendo, que me parece interesante, parecería ser como un hijo ignorado de la salud mental. Es un vacío que queda entre el florecimiento o bienestar y la depresión. Básicamente podríamos decir que se trata de una disminución en ese bienestar. No tiene síntomas de ningún tipo de enfermedad mental, no se trata de que sea un tipo de enfermedad mental, pero tampoco está relacionado con que nos tengamos un gran bienestar a nivel psicológico o mental, ¿no es cierto? Está como allí, en la mitad estorbándonos un poco. No vas a funcionar a toda máquina, entusiasmado, con propósitos, con proyectos, con gratitud. No. El languidecer implica que se te empañe la motivación, altera tu capacidad de concentración, de atención y triplica las probabilidades de que reduzcas pues tu trabajo de una manera efectiva. Es decir, vas a notar que disminuyes tu capacidad laboral. Parece ser bastante común en esta época. Ya se empiezan a hacer estudios y en cierto modo puede ser un factor de riesgo, ¿sí? Convertirse en un factor de riesgo es el languidecer, ese andar sin propósito, esa sensación como de vacío, esa sensación de que nada me importa, que me da lo mismo, podría ser un factor de riesgo para llegar a presentar más adelante una enfermedad mental. Entonces, este término de languidecer fue acuñado por un sociólogo que se llama Corey Case. Y a él le llamó la atención muchas personas que no estaban deprimidas, que no estaban angustiadas, pero que no eran capaces de prosperar en la vida, no eran capaces de florecer. Hizo una gran investigación y su investigación sugiere que las personas con más probabilidades de llegar a tener una depresión severa y trastornos de ansiedad en la próxima década no son aquellas que presentan estos síntomas en este momento. No. Las nuevas pruebas de los trabajadores sanitarios, de nosotros los médicos, de los psiquiatras con la pandemia, muestran que la gente tendía a referirse a esa sensación de vacío, a esa sensación de languidecer. Entonces, ¿qué pasa?
No te das cuenta que te deslizas lentamente hacia la soledad, hacia el aislamiento. Eres indiferente a tu propia indiferencia, que eso es una cosa, ya decir mucho, ¿no? Ya es algo más grave. Y no puedes ser capaz de palpar tus propias disminuciones de placer, tu propia inestabilidad, tu propio sufrimiento, como que hasta pasas de ti mismo, ¿no es cierto? No buscas ayuda ni tampoco haces mucho por ayudarte. Incluso si tú no estás languideciendo, probablemente empieces a ver gente que sí lo hace a tu alrededor. Entonces, entenderlo es una forma de tratarlo. Aquí lo que recomiendan es que le des un nombre a eso que sientes y que lo revises muy bien. Que no solamente le des un nombre, sino que mires cuáles son las características. Porque los psicólogos creen que una de las mejores estrategias que tenemos para gestionar todas nuestras emociones es que le pongamos un nombre. Y ya tenemos un nuevo nombre. Este nuevo nombre de la languidez. Entonces, a ver, aquí hay algo muy importante. Nosotros sabemos que hemos pasado por muchas emociones, por muchos sentimientos, por muchos temores. Y hace poco la palabra duelo era una palabra que también se repetía muchísimo, ¿no? Fue una palabra que se empezó a utilizar permanentemente. Y sabía que antes nosotros no la utilizábamos mucho porque teníamos mucho temor a la idea de la pérdida y de la muerte. Entonces poco a poco se van popularizando nuevos términos. Antes no habíamos enfrentado una pandemia con tales consecuencias y tales pérdidas, y esto de aprender a definir qué es un duelo, cómo ocurre, de qué manera se nos va manifestando, nos va a ayudar a afianzar las lecciones para nuestra propia resistencia, para nuestra propia resiliencia, y nos va a dar elementos nuevos para entender lo que estamos viviendo y aprender a afrontar la adversidad en el momento presente. Entonces todavía tenemos muchísimo que aprender con respecto a las causas de la languidez y de cómo curarla. Esto es algo que apenas se está empezando a trabajar, pero ponerle el nombre a esto puede ser un primer gran paso. Podría ayudar a desempañar un poco esa visión, dándonos pues una posibilidad de ver con más claridad lo que antes para nosotros es algo que ni siquiera logramos codificar, comprender, que es algo borroso para nosotros. Podría recordarnos también que somos seres gregarios, que no estamos solos, que el languidecer es común y que mucha gente a nuestro alrededor puede estarlo teniendo, y esto es muy importante porque podríamos en un momento llegar a intervenir en esto. Entonces, a ver, si alguien, por ejemplo, tiene un evento que es digno de alegría y tú tienes una respuesta emocional y dices, genial, qué bueno, qué alegría, fantástico, pero qué tal que respondamos de otra forma, que digamos de una manera como lánguida, ah, sí, vale, sí, está bien, sí, es un logro más. Entonces uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué no tiene una mayor reactividad? ¿Por qué no responde de una manera más congruente, ¿no? Frente a lo que le está pasando? ¿Qué pasa? Porque hay como esa especie de aplanamiento afectivo. Pero cuando tú añades la palabra languidez a tu léxico, cuando empiezas a hablar de ella, empiezas a ver que de alguna forma esto puede presentarse, y puedes ver que de alguna forma habría que pensar en combatirla. Entonces, si hemos definido el languidecer como esa sensación de vacío, como esa sensación de me importa un carajo, como esa sensación de sentirme estancado, pues mi propuesta es a que dejemos de languidecer. Definamos primero qué es, porque la buena noticia es que puede haber formas de mitigar esa languidez que tú puedes llegar a experimentar. Recuerda algo que es muy importante: las emociones no te ocurren, ¿sí?
No, las haces tú, están dentro de ti, porque nosotros no somos, ¿sí? No somos solamente el resultado de lo que nos llega de afuera, no. Adentro de nosotros hay una cantidad de procesos que hacen que de alguna manera interpretemos, sintamos y actuemos de una determinada forma. Y eso es lo que hace que seamos como muy individuales, que tengamos unas características muy específicas. Las emociones no te ocurren simplemente, las emociones las haces tú mismo, o más concretamente, las hace tu cerebro mientras está en constante conversación con tu cuerpo y con el mundo que te rodea. Es decir, eres como el arquitecto de tus propias experiencias, y una vez te das cuenta de eso, que es tan importante, vas a tener más oportunidades de controlar todo lo que haces y cómo te sientes. Entonces lo primero es como tomar conciencia de que esto puede ocurrirnos. La clave para extinguir la languidez es llegar a la causa que está en el fondo. ¿Qué es lo que me ha generado todo esto? Entonces lo primero que se recomienda, lo que recomiendan los especialistas en el área es determinar si tus sentimientos se deben a un problema que ya vienes cargando con tu salud mental o solo a una reacción a los tiempos que estás viviendo. Esto puede hacerse básicamente cuando tú vas donde tu médico, donde tú le expones tu situación, y allá se va a definir si se trata de que estés haciendo una recaída, una recurrencia de un trastorno mental, o que estás presentando una depresión, una ansiedad o algún tipo de trastorno por primera vez, o si se trata de una respuesta a esta cantidad de elementos que nos han comprimido y nos han generado pues esta cantidad de cambios a todo nivel. Nosotros, ¿no es cierto? Hablamos como de la incertidumbre, hablamos del estrés, hablamos de la sensación de poco control de las situaciones que van ocurriendo, hablamos también de la cantidad de noticias encontradas, etcétera, etcétera, de los duelos, de las pérdidas, de los cambios familiares, de una cantidad de cosas. Entonces puede ser resultado de la misma situación que hace que se repita como un bucle, o puede ser resultado de que algo esté pasando dentro de nuestra salud mental. Entonces, a ver, cuando las restricciones de la pandemia empiecen ya a cambiar a la luz de pues, la vacunación y todo lo que está ocurriendo, es importante empezar a pensar en reintegrarte, de hacer planes para acercarte a tus amigos, a tus familiares, de forma segura, obviamente, ¿no? Teniendo todas las medidas, todos los cuidados, pero volviendo como a reintegrarte a esa parte social que tanto nos ayuda. Mantén la atención, esto es muy importante, la atención plena, como hemos hablado en nuestras oportunidades. Tener esa capacidad de entrar en contacto conmigo mismo, de poder saber qué emociones están pasando por mi vida, qué pensamientos, sin juzgarlos, y estando como muy atento a todas mis respuestas, a todo lo que estoy viviendo día a día, va a ser de gran utilidad, porque me voy a enfocar, voy a centrarme en cosas que verdaderamente son importantes. Entonces te invito también, para combatir la languidez, esas actividades de atención plena, como la meditación, que pueden ayudarte si te sientes ansioso, si te sientes nervioso, si te sientes vacío, si te sientes solo. Y recuerda que existen muchas aplicaciones de bajo costo para que puedas acceder a ellas. Recuerda que hay muchos estudios que muestran que la meditación es efectiva para tratar síntomas incluso de estrés postraumático, incluso síntomas asociados a algunos trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, el trastorno de atracones, y a diferentes patologías. Otra cosa que es fundamental, no te olvides de hablar y expresar de cómo te sientes. Agarra un diario, una libreta, entre otras cosas. Les muestro estas maravillosas libretas que me regaló Catalina Estrada, una amiga que aprecio muchísimo, es diseñadora gráfica, pues esto es una belleza. Y trata de escribir esas emociones, esos sentimientos, ese día a día, cómo los vas procesando. Haz dibujos,
Por ejemplo, ve y juega al tiro al blanco con unos dardos, por ejemplo, tratando como de ubicar ese centro. Trata de utilizar juegos como el ajedrez que te permitan estar concentrado y estar interactuando constantemente. Hablar de cómo se siente es absolutamente valioso. No eres el único que se siente así. Comparte los sentimientos con las personas, con un terapeuta, con un amigo. Esto es verdaderamente sanador. Y como te digo, si no eres mucho de hablar, escríbelo, haz dibujos o busca otro tipo de expresión donde puedas de alguna manera sacar esas emociones, la danza, la música, etc. Puedes encontrar salidas para expresarte y saber que sobre todo las circunstancias actuales no van a ser para toda la vida. Siempre hay una luz al final del túnel y esto es muy pero muy importante. Entonces, a ver, aquí hay algo que es fundamental. El ser capaz de definir qué es lo que me está pasando. Es ser capaz de definir un término como la languidez y ver que si yo encuentro un propósito, si busco, vuelvo a encontrar unos elementos que me permitan contactarme con mis valores, con mi mundo trascendente, con mi espiritualidad, voy a lograr salir como esa sensación de vacío. Y esto es fundamental que lo tengas en cuenta. Aquí se puede decir que el encierro nos ha generado muchas sensaciones incómodas y una de estas sensaciones se llama languidez. Hemos estado muy ocupados tratando en modo supervivencia. Después hemos intentado fluir en medio de la adversidad. Hemos tratado de desarrollar competencias para mantenernos firmes. Pero cuando esa sensación de incertidumbre, cuando esa sensación de cambio se prolonga en el tiempo, pues podemos llegar a decir, todo me importa un carajo. Y ahí es un punto de inflexión, es un punto que tenemos que analizar, que tenemos que trabajar, porque de alguna manera puede generarnos a la larga una gran pérdida en nuestro bienestar. Hay personas que no consiguen en este momento evocar la sensación interna de alegría o entusiasmo ante la idea de volver a las cosas que antes les alegraban, como las buenas cenas, las vacaciones, las reuniones sociales. Y algunas personas ya ni siquiera se lamentan de lo que perdieron y como que todo está empañado. Entonces, ¿qué está pasando? No estás deprimido, tienes energía y no tienes todos estos síntomas. Hay otros que están así, muchos probablemente estén languideciendo. Entonces, para florecer necesitamos abonar esta tierra. ¿Y cuál es la tierra? Tenemos que abonar nuestra mente con propósitos, con conciencia plena, conectando con nosotros mismos, con el desarrollo nuevamente de la empatía, de la compasión, del agradecimiento y lo más importante, con recordar que hay otras personas cerca de nosotros que nos quieren, que nos necesitan y que una vida sin pasión no es una vida llena de bienestar. Entonces necesitamos manejar esa pasión armoniosa y volver a agarrar nuestro rumbo. Si sentimos que tenemos esta languidez, tratemos de definirla y tratemos de buscar ayuda profesional para estar seguros de que es un estado transitorio y de que no se trata del inicio de un trastorno mental. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Hemos hablado de la languidez y espero que pues se suscriban, que activen su campanita y que sigan enriqueciendo con sus comentarios este espacio que es para ustedes.
Un abrazo gigante y hasta la próxima vez.